Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El camino torcido. Y justo cuando doble la esquina, vi a él, una figura de pie junto al borde de la carretera. Un autoestopista con su pulgar, su rostro oscurecido por las sombras. Instintivamente me freno, mi corazón late con fuerza, un extraño escalofrío se sitúa encima de mí, como me detuvo. El autoestopista subió, se acomoda en el asiento del pasajero con un silencio que se sentía pesado, asfixiante. Era alto y delgado, vestido a la antigua usanza de ropa, su cara pálida, sus ojos oscuros, hueco su expresión ilegible. Apenas podía distinguir sus rasgos en la tenue luz, pero había algo en el que hizo que mi piel de gallina, una presencia que sintió de lo real y lo irreal, de lo tangible y fantasmal. «Gracias por venir», dijo, su voz baja, casi un susurro, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi pecho el dolor. «No hay problema», me respondió, mi voz temblando, con las manos agarrando el volante. Mi corazón late con fuerza mientras yo continuaba por el camino. El aire cada vez más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Por un tiempo, nos fuimos en silencio, el camino que se extiende ante nosotros, el desierto oscuro y vacío, la única luz de mis faros, proyectando largas sombras sobre el suelo. Miré él fuera de la esquina de mi ojo, tratando de obtener una mejor apariencia, pero él parecía casi fundirse en las sombras, su forma indistinta, como él era solo la mitad de allí. Entonces, sin advertencia, él habló. «¿Conoces a este camino?», preguntó, su tono pesado, lleno de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «Sé que las historias», me dijo, forzando una sonrisa, tratando de sacudirse el malestar que se aferró a mí. «Deadman's Curve, ¿ada?» Él asintió con la cabeza, su mirada fija en la carretera, sus ojos huecos, llenos de una tristeza que parecía filtrarse en el aire, llenando el coche con un peso que era casi insoportable. «Yo era uno de ellos», dijo suavemente, su voz apenas más que un susurro, sus palabras flotando en el aire como un escalofrío, una memoria, una herida. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. Quería preguntarle a qué se refería, a entender, pero algo me detuvo. Un miedo tan profundo arraigado en mí hasta el lugar, mis manos agarrando el volante, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y entonces, él se volvió a mirarme. Sus ojos encuentro la mía, su mirada llena de una tristeza tan profunda que se sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. «¿Sabes lo que es ser olvidado?», pregunto, su tono se llena de un anhelo, una tristeza que hizo que mi dolor de corazón. Yo no sabía qué decir. Mi mente de carreras. Cada instinto me grita para salir, de escapar, pero no podía apartar la mirada, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de él, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Él apartó la vista, su mirada a la deriva de nuevo a la carretera, con su rostro inexpresivo, ilegible, llenos de una tristeza que era casi tangible, una tristeza que parecía estar en el aire, llenando el coche con un silencio tan completo que se sentía sofocante, implacable. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, él habló de nuevo. «Estoy buscando mi camino a casa». Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me llenó de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Abrí mi boca para hablar, pero las palabras no salieron, mi voz se pierde en el silencio, mi mente confundida. Tan repentinamente como había aparecido, él se había ido. El asiento a mi lado estaba vacío, el aire se llenó de un silencio tan completo, se sentía como un vacío, un recuerdo, una sombra que se quedó, llenando el coche con una tristeza que nunca se desvanecen. Serle los frenos, mi corazón late con fuerza, mis manos temblaban, la memoria de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz haciendo eco en mi mente. Eché un vistazo hacia abajo de la carretera, medio esperando ver a él allí de pie, su dedo, su rostro oculto en la sombra, esperando, observando, pero no había nada. Solo el vacío de la carretera de estiramiento de la espalda en la oscuridad.
el tenue sonido del viento que susurra a través del desierto, un recuerdo que nunca se desvanecen. Durante semanas después, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, que todavía estaba ahí, al acecho fuera de la vista, oculto en las sombras. Su hueco, ojos fijos en mí, su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que quedó en Dead Man's Curve. Y cada vez que puedo conducir por la ruta 66, siento una extraña compulsión a la lentitud, a mirar, a ver si está allí, esperando, mirando, con su pulgar, su hueco con los ojos llenos de una tristeza que nunca iba a levantar, una presencia que nunca dejarlo ir. Porque en las sombras de los muertos del hombre de la curva, hay recuerdos que no se olvidan, las almas que no pueden encontrar la paz, con destino a la carretera, a la oscuridad, siempre esperando, siempre anhelante, siempre mirando. Y si te atreves a dejar, si te atreves a mirar, que solo podría verlo la autoestopista, de pie en el borde de la carretera, su hueco, los ojos fijos en ti, una sombra vinculado a la oscuridad, un recuerdo que te atrapará para siempre. El guardián del faro del secreto. El faro en el Cabo de Destino se había mantenido durante más de un siglo, encaramado en la rocosa costa de Maine, donde las olas chocar contra los acantilados de abajo. Ella hacía tiempo que había caído fuera de uso, reemplazados por modernos sistemas de navegación, pero seguía siendo un hito, un solitario, capeado la torre, el blanco de la pintura descascarada, su linterna de vidrio de la sala agrietada y de color oscuro. Cuando heredé el faro de un tío que apenas conocía, no podía resistir el encanto de pasar un verano por el mar. Los lugareños me advirtió acerca del faro, aunque hablaban en susurros sobre el ex portero, un hombre llamado Thomas Graves, que había desaparecido una noche de tormenta en la década de 1930, dejando atrás solo los susurros de la locura y misterio. Yo no le daba mucho valor en sus historias. La idea de una embrujada faro se sentía como un cliché, la clase de historia de fantasmas contada alrededor de hogueras para asustar a los turistas. Pero desde el momento en que entramos en el interior, sabía que había algo diferente en el lugar. El aire estaba cargado con el olor de la sal y la decadencia, y las paredes parecían débilmente, como el propio mar se había colado en la piedra. El encargado de la trimestres eran escasos, los muebles desgastados y se desvaneció, como si hubiera quedado intacta durante décadas. Un diario de los laicos en el pequeño escritorio de madera, su cubierta de cuero agrietado y tenidos, de sus páginas amarillentas con la edad. Thomas Graves había mantenido un registro meticuloso, detallando las tareas mundanas de un guardián del faro, limpieza de la linterna, el monitoreo del clima, la grabación de los movimientos de las naves. Pero, como he leído más, sus entradas creció más oscuro, más fragmentado. El escribio de extrañas luces en el horizonte, de voces llevadas por el viento, de una presencia que lo observaba desde las sombras. Ellos vienen con las tormentas, una entrada de lectura, las palabras garabateadas a toda prisa, casi de forma incomprensible. Ellos me llaman. Ellos quieren que la luz. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. Las palabras se quedaron en mi mente a medida que exploran el faro. Mis pasos resuenan en el estrecho, la espiral de la escalera que conducía a la luz de la linterna de la habitación. La vista desde la parte superior era impresionante, océano infinito se extiende hasta el horizonte, las olas brillando en la luz del sol. Pero había algo en la habitación que se sentía mal, como si el aire era pesado, el silencio más fuerte. Esa noche, como una tormenta se revolcaba en él, me senté en el encargado de la trimestres, el diario abierto sobre la mesa delante de mí. El viento aulló fuera, sacudiendo la edad de Windows, y la lluvia azotaba contra las paredes. Podía oír las olas rompiendo contra los acantilados, su sonido como un lejano rugido, un recordatorio de que el océano es implacable poder. Y luego he oído que una débil, triste sonido, apenas audible a través de la tormenta, como una voz que lleva el viento. Me paralice, dispuesta a escuchar. Mi corazón late con fuerza, la habitación de repente la sensación de más frío, el aire presionando hacia abajo, sobre mí como un peso. Ayúdame, la voz susurrada, suave y distante, llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me puse de pie, agarrando una linterna,
y el haz de corte a través de la oscuridad, como yo hice mi camino a la luz de la linterna de la habitación. La escalera de caracol que parecía que se extienden sin fin hacia arriba, cada paso que crujía bajo mi peso, el sonido haciendo eco en el silencio. Como he llegado a la cima, la vi una luz, tenue y vacilante, brillando suavemente en el centro de la habitación, incluso a pesar de que la linterna no había funcionado en las últimas décadas. La luz parecía pulso, proyectando sombras extrañas en las paredes, las sombras que se torcía y retorcía, formando figuras que desapareció tan rápidamente como aparecieron. Y entonces vi en él. Una figura estaba junto a la ventana, apenas visible en la penumbra, su forma translúcida, como la niebla capturados en la luz. Era alto y delgado, vestido con un antiguo guardián del uniforme, su rostro pálido, sus ojos huecos, llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «¿Quién eres tú?», susurré, mi voz temblando, mis manos temblaban, el haz de la linterna temblando como he apuntado a él. Él se volvió lentamente, sus ojos huecos reunieron de la mina, su expresión llena de una tristeza que parecía filtrarse en el aire, llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. «Se necesita la luz», dijo, su voz apenas más que un susurro, con una desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. No pude salvarlos. La luz en la habitación aumentaba, su resplandor vibrante, llenando el espacio con una extraña calidez que sentía reconfortante y opresivo. Las sombras en las paredes creció más oscuro, más definido, y de sus formas de torsión, formando figuras que parecían llegar, sus movimientos lentos y deliberados, como que estaba tratando de tirar a sí mismos dentro de la habitación. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente confundida. Cada instinto me grita dejar, escapar. Pero yo no podía apartar la mirada, atrapado por la figura de la mirada, por la tristeza que emanaba de él, una tristeza que parecía llenar el aire, a filtrarse en mi alma. «Van a venir», le susurro, su voz temblando, sus ojos dilatados por el miedo. «Ellos quieren que la luz». La habitación creció más frío. La luz que parpadea, las sombras pulsando en alrededor de mí, llenando el aire con un silencio que era sofocante e implacable. Me di la vuelta y corrió, dando tumbos por la escalera de caracol. El sonido de mis pasos resuenan en la oscuridad, el aire de espesor con un peso que presiona hacia abajo en mí, me lleno de un temor tan profundo que sentía como que consumiría a mí. Esa noche me senté en el encargado de la trimestres, la tormenta fuera, la agenda apretada en mis manos, de sus páginas llenas de tomas graves, desesperada palabras. Su última súplica: «La luz no es para ellos. No dejes de tomarlo». Salí del faro la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz, su desesperada advertencia. El faro sigue siendo, de pie, como siempre, una solitaria torre en el borde de los acantilados, sus secretos ocultos en las sombras. Su larga de la luz se extingue. Pero a veces, en noches de tormenta, la veo un débil, vacilante resplandor de la linterna de la habitación, una luz que late suavemente, proyectando sombras extrañas que giran y se retuercen, un recordatorio de que el guardián del secreto, de las voces llevadas por el viento, de las almas vinculado a la mar, siempre a la espera de la luz que nunca volverá. Las muñecas de susurro Lane. Susurrando Lane fue el tipo de barrio en el que se sentía congelado en el tiempo de pintorescas casas blancas con cercas de piquetes, bien recortados setos, y las calles que se hizo eco de las risas de los niños. Parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Cuando me mudé con mis 7 años de edad, hija, Sophie, pensé que había encontrado finalmente un lugar donde podríamos empezar de nuevo. Los vecinos son amables, la ciudad estaba tranquila, y Sophie pronto se hicieron amigos, con los otros niños en el bloque. Pero había algo extraño, susurró Lane. Algo que yo no me di cuenta al principio. Todo comenzó cuando Sofía llegó a casa con una muñeca que ella no había tenido antes. Era hermoso, casi un Erving Liasi, con piel de porcelana, rizos de oro y los ojos que parecían seguir a donde quiera que iba. ¿De dónde sacaste esto?, me pregunto, pasando mis dedos sobre la muñeca de la Virgen del vestido, la delicada costura de su encaje de cuello. Desde el lirio de la casa, Sophie respondió, sonriendo. Ella me dijo que podía tener.
Lily fue uno de los ninos del barrio, una tranquila nina que vivía 2 casas más abajo. Yo no creo que mucho de él en el tiempo. Los ninos intercambian juguetes todo el tiempo. Pero a medida que pasaron los días, empecé a notar la muñeca en todas partes, apoyada sobre Sophie la cama, sentado en la esquina de la sala, sus ojos fijos fija en mí, no importa dónde me mude. Y, a continuación, Sophie trajo a casa otra muñeca con el pelo oscuro y un azul pálido vestido. Era tan hermosa, tan real, su expresión casi humana, sus características tan perfecto fue desconcertante. ¿Lily le dio otra muñeca? Le pregunté, tratando de mantener la inquietud de mi voz. No, Sophie dijo, sacudiendo la cabeza. Esto me estaba esperando en el jardín. Esa noche, como ya he escondido Sophie en la cama, no podía evitar la sensación de que las muñecas me estaban mirando. Sus ojos, vidriosos y brillante, parecía seguir todos mis movimientos, su presencia llenando la habitación con un silencio que se sentía agobiada. Me mudé las muñecas a la sala de estar, colocarlos en el estante, sus vacantes miradas apuntando hacia la pared. Pero como yo estaba en la cama esa noche, lo he oído un sonido débil, apenas audible, como el susurro de la tela, el suave crujido de movimiento. Me levanté, mi corazón late con fuerza, y me dirigí a la sala de estar, mis manos temblando como me encendió la luz. Las muñecas estaban todavía allí, sentado en el estante, sus ojos fijos en la pared. Pero algo era diferente. Uno de ellos, la rubia con rizos de oro, había cambiado ligeramente, su cabeza se volvió justo lo suficiente para atrapar la esquina de la habitación con su mirada. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación. Pero yo no podía evitar la sensación de que no estaba sola, que las muñecas no eran solo las muñecas. Al día siguiente, Sophie llegó a casa con otra muñeca, una pelirroja, uno con pecas y una sonrisa traviesa. «Este es de Jamie», ella dijo, acunando en sus brazos. Él dijo que necesitaba un nuevo hogar. Jamie era otro nino del barrio, un chico que vivía al otro lado de la calle. Quería preguntarle por qué tantos ninos estaban regalando a sus muñecos, porque cada nino parecía tener uno que parecía que había salido de otro tiempo, pero algo acerca de la forma en que Sophie se celebró la muñeca me detuvo. Ella parecía unido a él, de protección. Esa noche, los murmullos comenzaron. Yo estaba sentado en la cocina, la casa en silencio, el tenue sonido del susurro del viento a través de los árboles en el exterior. Y luego, desde la sala de estar, lo he oído suave, débil susurro, apenas más que un soplo, pero inconfundible. Me paralicé, dispuesta a escuchar, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío, más pesado. El murmullo creció más fuerte, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi piel de gallina, una voz que parecía venir de todas partes y en ninguna parte. «Ellos están mirando», dijo la voz, apenas audible, una débil eco fantasmal que envió escalofríos por mi columna vertebral. Cogí una linterna y entro en la sala de estar, mis manos tiemblan, mi respiración poco profunda. Las muñecas estaban sentados en la que yo había dejado, en sus vidriosos ojos mirando al frente, sus expresiones inmutables. Pero uno de ellos, la rubia, estaba sosteniendo algo. Se me acercó, haz de mi linterna, temblando, y vio que ella estaba agarrando un pequeño trozo de papel en su pequeño de porcelana de la mano. Mi estómago volvió lo saqué gratis, desplegando para revelar una sola palabra: pez en arana, la escritura a mano. «¡Quédate! ¡Ay!». Tropecé de nuevo, dejando caer el papel. Mi corazón latía más rápido, la sala de spinning. Me di la vuelta y corrieron escaleras arriba. El bloqueo de Sophie, la puerta. Mi mente se llenaba de preguntas, con miedo tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. En los próximos días, más de muñecas apareció, cada uno a la izquierda en un lugar diferente en el porche delantero, en el jardín, incluso en el interior de la casa. Cada uno era una tierra virgen, realistas, sus ojos fijos, su presencia llenando el aire con un silencio que se sentía sofocante. Empecé a preguntar a los vecinos sobre las muñecas, sobre los ninos a los que les regalaron, pero a cada pregunta se reunió con la misma respuesta: una sonrisa nerviosa, un rápido cambio de tema, una negativa a cumplir con mi mirada. Era como si todo el barrio fue cómplice, como si ellos sabían algo que yo no, algo que no se atrevían a decir. Y entonces, una noche, Sophie se había ido. He buscado en la casa,
llamando a su nombre, mi voz haciendo eco en las habitaciones vacías, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Me la encontré en el salón, de pie en el centro de la habitación, rodeado por las muñecas. Estaban dispuestos en un círculo perfecto, sus ojos fijos en ella, sus expresiones en blanco insensible. «Sophie», susurré, mi voz temblando, mis manos temblaban. «¿Qué estás haciendo?» Ella se volvió a mirarme, sus ojos, su cara pálida, su voz apenas más que un susurro. «Están aquí», dijo, con su tono lleno de un miedo lo que hizo que mi pecho el dolor. «Ellos quieren que me quede». La habitación creció más frío, el aire se llenó de un silencio tan completo que se sentía sofocante. Las muñecas parecían en cambio sus ojos en mí, su presencia llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. Y luego, en una voz que era apenas más que un susurro, que habló. «Ella nos pertenece». Las luces parpadeaban, las sombras de torsión, el aire cada vez más frío, más pesado, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, implacable. Me agarro de Sophie, tirando de ella, las muñecas vidriosos ojos fijos en nosotros, su presencia constante e implacable fuerza. Salimos esa noche, el abandono de la casa, el barrio, las muñecas. Pero no importa a dónde vamos, siento su presencia, sus ojos huecos viendo, sus susurros llenar el silencio, un recordatorio de la oscuridad que persiste en susurro lane, una sombra que nunca nos vamos a ir. La maldición de las aguas negras de la prisión. Blackwater Prisión había sido cerrado durante décadas. Sus puertas de hierro oxidado se cierran, sus paredes cubiertas de hiedra y el grafiti. Se alzaba en las afueras de un pequeño pueblo de Luisiana, un monumento a un oscuro pasado de los locales rara vez hablaba. Las historias que rodean la prisión fueron escalofriantes, los cuentos de los reclusos que habían desaparecido sin explicación, de los guardias, que tomó su propia vida, y la de un guardián cuyos métodos eran tan brutal que su nombre fue borrado de los registros. Cuando me uní a un pequeño documental de la tripulación de la película dentro de la prisión, yo era a partes iguales emocionado y temeroso. Fue una oportunidad para descubrir un pedazo de historia olvidada. Pero a medida que nos acercamos a las puertas, el aire se sentía pesado, el silencio en torno a la prisión casi ensordecedor. El director, David, fue confundida con anticipación, mientras que el resto de nosotros intercambiaron incómodo miradas. Entramos por las puertas, las linternas de corte a través de la tenue luz de la puesta de sol, el sonido de nuestros pasos eco en el desmoronamiento de las paredes de piedra. La prisión se sentía, como si hubiera estado esperando a alguien para que escriba, sus pasillos oscuros estirándose como las venas de un gigante, la bestia dormida. Nuestro guía, un historiador local que se llama Ruth, comenzó a guiarnos a través del bloque principal, su voz firme como relato la cárcel espantosas de la historia. «Este lugar se llama un infierno por una razón», dijo, haciendo un gesto a las células que recubren las paredes. Los presos fueron hacinados en estos pequeños espacios, a menudo 3 o 4 en una celda. Las enfermedades proliferaban y las ejecuciones se llevaron a cabo en secreto. Como Ruth hablaba, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, el aire cada vez más frío, el silencio pulsando en torno a nosotros. Mi cámara captó extrañas marcas de aranazos en las paredes de piedra, símbolos y palabras que no podía entender, sus líneas quebradas llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Hicimos nuestro camino a la cámara de ejecución, una pequeña habitación sin ventanas con un oxidado silla eléctrica atornillada al suelo. El aire era denso, asfixiante, lleno del olor de moho y algo metálico, como sangre vieja. No podía evitar la sensación de que no estábamos solos, que algo invisible nos estaba observando desde las sombras. «Esta sala es la que dice ser la más embrujada», Ruth dijo, su voz descendió a un susurro. «Dicen que todavía se puede escuchar los gritos de aquellos que murieron aquí, sus almas atrapadas, con destino a la prisión, incapaz de encontrar la paz». Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes, y por un momento pensé que lo he oído una débil, distante grito, apenas audible, como una voz que lleva el viento. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, el temblor de la cámara en mis manos. «¿Has oído eso?», susurré, mi voz apenas audible. David se rió, sé pillarlo. «Solo el viento», dijo, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se hizo más pesada.
el silencio solo roto por el ocasional crujido de la vieja construcción de sedimentación. Nos dividimos en parejas para cubrir más terreno, cada uno de nosotros armados con linternas y equipos de grabación. Yo estaba en pareja con Sara, el técnico de sonido, su generalmente de manera calmada reemplazado por una energía nerviosa que coincidía con mis propios. Hemos explorado el pabellón de aislamiento, sus estrechos pasillos forrado con pesadas puertas de hierro, cada uno con una pequeña ventana enrejada. El aire era más frío aquí, el silencio opresivo, llena de un casi tangible sensación de pavor. Mi linterna haz atrapado movimiento en la esquina de mi ojo, una sombra que se lanzan a la pared, desapareciendo en la oscuridad. ¿Has visto eso?, me pregunto, volviéndose a Sara, mi voz temblando. Ella asintió con la cabeza, sus ojos, su cara pálida. Pensé que era solo yo. Seguimos adelante, nuestros pasos resuenan en el silencio, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Y entonces, hemos escuchado un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través del pasillo, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. Salir. Or. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral, me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Volvimos. Nuestras linternas se adentraban en la oscuridad, pero no hubo nada, solo el vacío corredor fuera detrás de nosotros, las sombras cambiante, en movimiento, llenando el aire con una presencia que sentía sofocante. Nos topamos de nuevo con el bloque principal, nuestras respiraciones irregulares, nuestros corazones fuertes, la memoria del susurro, de la sombra, en nuestras mentes. El resto de la tripulación estaba esperando por nosotros, sus rostros pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. ¿Has oído demasiado? No. Ruth preguntó, su voz temblando, ella generalmente constante actitud reemplazado por una mirada de auténtico terror. Le asintió con la cabeza, y ella suspiró, el temblor de sus manos como ella inclinó su linterna. Te dije que este lugar no era solo una historia, está vivo, y no nos quieren aquí. Antes de que pudiera responder, las luces parpadeaban y, de nuevo, que nos sumerge en la oscuridad. El ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre nosotros, llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. Y entonces, hemos escuchado un coro de susurros, suave y distante, creciendo más fuerte, llenando el aire con un sonido que se sentía como miles de voces hablando a la vez, cada uno lleno de angustia, una desesperación, una rabia que hizo que mi pecho el dolor. Salir de... Las voces dijo, su tono lleno de una advertencia, una amenaza, una promesa. La habitación creció más oscuro, las sombras pulsando en alrededor de nosotros, girar, mover, formando formas que ha llegado, sus movimientos lento, deliberado, llenos de malicia que hizo que mi piel de gallina. Nos corrió, tropezando a través de los pasillos, los susurros que nos sigue, creciendo más fuerte, más insistente, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad, las sombras de los que persiguieron a nosotros, sus formas cambiantes de estiramiento, de su presencia constante, implacable fuerza. No paramos de correr hasta que estuvimos fuera, el aire frío de la noche que llena nuestros pulmones, la prisión en la que se cierne detrás de nosotros, sus ventanas oscuras viendo, su silencio presionando hacia abajo sobre nosotros como un peso. Salimos de aguas negras que la noche, abandonando el proyecto, la memoria de las sombras, de los susurros, de las voces grabadas en nuestras mentes. Pero no importa dónde yo vaya, siento su presencia, de su oscuridad persistente, una sombra que nunca desaparecerá, una maldición que nunca ascensor. Porque Blackwater, la cárcel, no es solo un lugar, es una herida, una memoria, una oscuridad obligado a las almas que sufrieron dentro de sus muros, una sombra que se espera, mira, y nunca voy a dejar ir. El hombre sin rostro de Grimsby Park. Grimsby Park era el tipo de lugar que los padres se sentían seguros de dejar a sus hijos jugar. Fue en expansión, con verdes jardines, un estanque y los altos robles que había estado allí durante siglos. El parque era un centro para los corredores, paseadores de perros y sus familias, disfrutando de la tranquilidad e encanto de los suburbios de Pensilvania. Pero durante el tiempo que puedo recordar, siempre había sido una regla tácita, nunca ir allí después de la oscuridad.
Los rumores comenzaron cuando yo era un niño. Las personas susurraban sobre el hombre sin rostro, una figura que supuestamente vagaban por el parque en la noche, su hueco presencia de enfriamiento suficiente para mantener incluso los más audaces, los adolescentes de distancia. Las historias descrito como alto, sus características se borran como si fuera un medio terminar el dibujo. Algunos afirmaron que solo apareció si vago en el parque solo, otros dijeron que él podría surgir de las sombras en cualquier momento, su presencia traer un sofocante frialdad. Yo siempre me había reído de las historias, pero entonces Laura, mi mejor amigo desde la infancia, desapareció. Ella había estado corriendo, algo que a menudo hizo al atardecer a pesar de mis protestas. Se suponía que iba a su encuentro en el parque esa noche, pero tengo retrasado en el trabajo. Por el momento en que llegué, estaba oscuro y no había ninguna señal de ella. Su coche estaba todavía en el lote, su botella de agua sentado en el asiento del pasajero. Llamé a su teléfono una y otra vez, pero se fue directamente al correo de voz, que cuando los rumores llegaron las inundaciones de vuelta a mí, trayendo con ellos una escalofriante sensación de pavor. Debería haber esperado a la policía, pero no podía quedarme quieto. El acaparamiento de mi linterna, me aventuré en el parque, la viga de corte a través de la oscuridad, iluminando los parches de la ruta por delante. Los árboles se elevaban como gigantes, sus nudosas ramas extendidas hacia el cielo, echando misteriosas sombras que bailaban en la luz parpadeante. Laura. Me llama, mi voz haciendo eco en el silencio. No hubo respuesta, solo el leve susurro de las hojas en la brisa, el lejano croar de una rana cerca de la laguna. La más profunda es que me fui, el más opresivo que el aire se hizo pesado con una increíble tranquilidad que hizo que mi piel de gallina. Y entonces yo lo vi. Una figura se sitúa cerca de la laguna en altura y sin moverse, su forma apenas visible en la penumbra. Mi corazón corrió como me acerco. La linterna tembló en mi mano. Pensé que podría ser Laura, pero a medida que me acercaba, la figura entró en el foco y una ola de terror se apoderó de mí. No era Laura. La figura era increíblemente alto, sus extremidades alargadas, su postura antinatural rígido. Su cara o la falta de uno fue la parte más horripilante. No hubo características, sin ojos, sin boca, suaves, de color pálido de la piel tensa sobre un lienzo en blanco. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta. Cada instinto me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, atrapado por un miedo tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. La figura comenzó a moverse, sus movimientos lentos y deliberados, cada paso en silencio, su rostro de girar la cabeza hacia mí, como si pudiera ver. ¿Laura? Susurré, mi voz temblando, mis piernas temblando. La figura se detuvo, la inclinación de su cabeza de nuevo, y por un momento pensé ver algo cambio en blanco debajo de la superficie de su cara, un destello de movimiento, como las sombras que se retorcía debajo de la piel. El ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el espacio con un peso asfixiante. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna parte, un bajo hueco ruido que resonaba en lo más profundo de mi pecho, me llenó de un temor que no podía explicar. No era humano, no era natural, era el sonido de algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo. La figura se levantó un brazo, su mano extendida, los dedos de sus manos largas y huesudas, como ramas despojado de la corteza. Señaló hacia los árboles, el movimiento lento, deliberado, lleno de una extraña gracia que hizo que mi piel de gallina. Me volví, después de su gesto, haz de mi linterna temblando como se iluminaba el oscuro bosque. ¡Ay! Más allá de los árboles, la vi Laura, de pie inmóvil, sus ojos, su cara pálida, su expresión en blanco, como si estuviera en un trance. Laura. Me grito corriendo hacia ella, mi miedo reemplazado por una necesidad desesperada para llegar a ella. Tiré de ella fuera de todo lo que había prendado de ella. Pero a medida que me acercaba, sentía que de la misma frialdad, el mismo peso opresivo, la misma presencia que había irradiado de la figura sin rostro. Laura se volvió a mirarme, sus ojos de bloqueo sobre la mía, y me paralicé. Su expresión cambió, su apertura de boca como para hablar,
Pero las palabras no salieron, solo un tenue eco susurro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Ellos están mirando. Me volví hacia la figura del estanque, pero se había ido, desaparecido en la oscuridad, dejando solo el eco débil de su presencia, el recuerdo de su mirada sin rostro grabado en mi mente. Me agarro de la mano de Laura, tirando de ella por mí, y mi corazón late con fuerza mientras corríamos por el bosque, las sombras pulsando en alrededor de nosotros. El aire se llenó de un silencio tan completo que se sentía sofocante. No paramos de correr hasta que llegamos a la playa de estacionamiento. Las luces de las farolas de fundición de un tenue resplandor en la de Laura en su rostro pálido, sus grandes ojos llenos de un miedo que reflejaba mi propia. Ella no habla para los días después de eso, su silencio inquebrantable, su mirada distante, como si parte de ella todavía estaba de vuelta en el parque, todavía atrapados en el rostro de la figura implacable de Agarre. Y a pesar de que nunca volvió a Grimsby Parque, su presencia perdura, una sombra que persigue a los bordes de nuestra mente, un recuerdo que nunca se desvanecen. Porque el hombre sin rostro no es solo una historia, él es real, una presencia que observa, espera, ligados a las sombras del parque, en su hueco de la mirada de un recordatorio de la oscuridad que perdura en los lugares a los que no se atreven a pisar. Y si usted se encuentra en Grimsby Park After Dark, ten cuidado por donde se mire. Usted solo puede ver de él, de pie en las sombras, su rostro cabeza inclinada, su hueco presencia de una advertencia, una promesa, un recordatorio de que algunas cosas es mejor que quede oculto. Los gritos de molino de viento. Hollandes Hueco siempre había sido un lugar tranquilo, sin pretensiones, lugar enclavado en el corazón de Indiana, tierras de cultivo. El paisaje estaba salpicado de granjas, campos de maíz se mecen en la brisa, y el ocasional rústico molino de viento. Pero había un molino de viento que nunca nadie se acercó los gritos de molino de viento, ya que los lugareños llamaban. De pie en el borde de un olvido de campo, su resistido las hojas crujían con cada ráfaga de viento, a pesar de que parecía que nunca gire completamente. Se dice que está encantada. Su nombre deriva de las historias de misterioso, de gritos agudos escuchado en las noches de tormenta. Algunos afirmaron que era el viento jugando trucos, otros cuchicheaban sobre un antiguo ritual ido mal, la mayoría de los evitarse por completo. Yo no era como la mayoría de la gente. Como periodista independiente persiguiendo oscuras historias que había oído acerca del molino de viento de un amigo que creció en Hollandes Hueco. Ella habló de una historia oscura atada a el molino de viento, pero los detalles eran siempre vagas, transmitidas como fragmentos de un sueño. Intrigado, decidí investigar. Era finales de otoño, cuando llegué, los días cortos y el aire frío penetrante. La ciudad de la renuencia a discutir el molino de viento era palpable, los pocos locales que hable para evitar a mis preguntas, sus ojos lanzando lejos a pesar de mencionar podría convocar a algo. Un hombre mayor, sentado fuera de la tienda general y finalmente rompió el silencio. «Usted no quiere ir allí», dijo, su voz baja y áspera. «De lo que sea en que el molino de viento, que no quiere compañía». «¿Has visto?», le pregunté, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Él sacudió su cabeza. «¿Visto? No, pero he oído hablar de él. Todo el mundo tiene. Y los que han ido a verla de cerca, no volver por el mismo». Yo lo presiono para más detalles, pero el saludo a los que me fuera, murmurando acerca de las personas que no saben cómo salir bastante bien solo. Sus palabras solo alimentó mi determinación. La noche siguiente, armado con una linterna, mi cuaderno de notas y una cámara de fotos, yo establecidos para el molino de viento. El campo que conduce a que estaba cubierto de maleza, la hierba gruesa y frágil bajo los pies. El viento estaba recogiendo, que silbaba a través de los tallos, llevando con ella un leve, casi imperceptible sonido. Al principio, pensé que era el susurro de las hojas, pero a medida que me iba acercando, el sonido creció más nítida, más clara. Era agudo, como un gemido llevadas por el viento. El molino de viento se alzaba en la distancia, su silueta stark contra el oscurecimiento del cielo. Sus hojas se estremeció como se desplaza ligeramente, el movimiento natural, como si el viento no era lo suficientemente fuerte para mover ellos. Sin embargo, se volvió de todos modos. Yo llegamos a la base del molino de viento, de corte por haz de mi linterna a través de la oscuridad. La estructura era antiguo, sus tablones de madera desgastada y gris,
los pernos metálicos oxidados, toda la cosa aparentemente mantienen juntas por pura terquedad. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el crujir suavemente mientras se balanceaba con el viento. Tomando una respiración profunda, me abrió la puerta abierta y entró. El aire era pesado, húmedo y frío, lleno del olor de moho y algo ligeramente metálico. El interior era pequeño y estrecho, el forrado de paredes con vigas de madera que gemía bajo el peso del tiempo. Una estrecha escalera en espiral hacia arriba, desapareciendo en las sombras por encima. Empecé a subir, mi linterna iluminando los gastados peldanos, cada crujido, haciendo eco en el espacio confinado. El mayor me fui, el más fuerte de los lamentos, se convirtió, el sonido que llena el aire, vibrando a través de las paredes, que se filtra en mis huesos. Cuando alcance la cima, me encontré en la linterna de la habitación. El espacio era pequeño, el techo bajo, los muros cubiertos de extranos, las tallas que parecían retorcerse en el parpadeo de la luz de mi linterna, los símbolos que no se reconocen, palabras en un idioma que yo no entendía, todos grabados en la madera con una precisión que parece frenético y deliberada. En el centro de la sala había una gran abertura circular, como una trampa, sus bordes forrado con más tallas. El llanto era más fuerte aquí, casi ensordecedor, proveniente de algún lugar debajo de la trampilla, un sonido que se sentía vivo, lleno de rabia, con dolor, con algo que no podía nombrar. Me agaché, mirando en la apertura, haz de mi linterna de corte a través de la oscuridad. Lo que vio hizo que mi sangre fría. Debajo de la trampilla era un pozo profundo y oscuro, sus paredes forradas con huesos, huesos humanos, apilados y enredados, su superficie lisa y pulida, como si ha sido usado por siglos de molienda. En la parte inferior de la fosa, algo se movió, un movimiento de sombra que se torcía y retorcía, su forma indistinta, su presencia llenando el aire con un peso que era casi insoportable. El llanto creció más fuerte, el sonido de la perforación, abrumador, llenando mi cabeza, ahogando mis pensamientos. Tropecé de nuevo, mi linterna escapa de mi mano, el haz girar violentamente cuando golpeo el suelo, echando extraño el parpadeo de sombras en las paredes. Y luego, el molino de cuchillas comenzó a girar. El sonido era ensordecedor, un gemido, molienda de ruido que flotaban en el aire, agitando las paredes, el piso, la estructura del molino de viento. Los símbolos en las paredes parecían de pulso, brillando débilmente, su luz de fundición de la habitación en un extraño, vacilante resplandor. Me bajo las escaleras, mi corazón latía más rápido, mi respiración poco profunda, de los lamentos de en pos de mí, creciendo más fuerte, más desesperado, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, como una súplica. El molino de viento sacudió violentamente, las aspas girando más rápido, el gemido de sonido en aumento aún creciendo como he llegado a la parte inferior y se asomo al aire libre. Fuera, el viento aullo de los lamentos, la fusión con su rugido, llenando la noche con un sonido que se sentía viva, sensible, lleno de rabia, con dolor, con una memoria que nunca se desvanecen. Corrí, el molino de viento de reducción detrás de mí, sus lamentos resuenan en mis oídos, el sonido persistente, inquietante, una sombra que nunca me dejes ir. A la mañana siguiente, volví a la ciudad, sacudida, mi mente se llena la memoria de las tallas, de la fosa, de los lamentos. Traté de decirle que los lugarenos lo que había visto, pero se negaron a escuchar, sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de temor. Déjalo ser, el viejo hombre en la tienda general dijo, su voz temblando. Algunas cosas es mejor dejarlas solas. Yo a la izquierda holandesa hueco ese día, pero el molino de viento se quedó conmigo, su sombra, una presencia constante en mi mente, sus lamentos, un sonido que resuena en mis sueños. Debido a los gritos de molino de viento, no es solo un lugar, es una herida, una memoria, una oscuridad que se detiene, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. Y una vez que usted ha oído sus gritos, que realmente nunca te deje. Barco fantasma de los Grandes Lagos. El lago superior, que es un vasto, frío extensión, de sus aguas que llegan de muy lejos más allá del horizonte, envuelto en la niebla y misterio,
que crecen en sus orillas en Michigan. Había oído innumerables historias de naufragios y avistamientos fantasmales fantasma de los buques que aparecen en la niebla, marineros que perdieron a las heladas profundidades de llamar para pedir ayuda. Pero nada me preparo para la noche, me encontré con el Edmund Drake. Me fui a pescar tarde, la clase de la noche, cuando el lago estaba extrañamente en calma, el aire lleno de niebla que se aferró a la superficie como un sudario. La luna se oculta y las estrellas eran débiles pinchazos en las negras profundidades del cielo. Mi barco, un pequeño y robusto de los vasos, sacudió suavemente en el silencio. El sonido del agua resbalando sobre sus lados, lo único que rompe el silencio. Me había echado mi línea y estaba esperando pacientemente cuando la vi un débil resplandor en el horizonte, suave y vacilante, como la luz de un lejano linterna. Al principio, pensé que podría ser de otro barco, pero a medida que la luz se acercaba, me di cuenta de que era mucho más grande, su contorno tomando forma en la niebla. Fue una nave. Una enorme, resistido carguero, su casco oscuro y oxidado, sus torres y mastiles recortada contra la niebla de la luz de sus linternas. Se movía en silencio, deslizándose por el agua sin tanto como una onda, su presencia majestuosa y ominoso. Me quedé congelada, mi corazón late con fuerza, mi aliento atrapado en mi garganta como la nave que se acercaba, su tamaño enanismo mi pequeño barco de pesca. El nombre de Edmund Drake fue grabada en su arco, las letras apenas visible debajo de las capas de suciedad y deterioro. El Edmund Drake se había perdido hace décadas, una víctima de uno del lago superior infame de las tormentas. Todas las manos a bordo habían muerto, sus cuerpos nunca se recuperó. Su destino es un misterio que se había apoderado del lago de generaciones. Y sin embargo, aquí estaba, a la deriva en silencio a través de la niebla, sus cubiertas vacías, sus faroles parpadeo, su presencia llenando el aire con un peso que era casi sofocante. Como el barco que pasaba, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, la temperatura cayendo bruscamente, el aire cada vez más frío, más pesado, lleno de un silencio que presiona hacia abajo en mí como un peso. Quería convertir, a huir, pero estaba clavado en el lugar. Mis ojos se posaron en el barco, mi cuerpo temblando con un miedo que no podía explicar. Y entonces vi en ellos las cifras apenas visible, de pie en la cubierta, sus formas envuelta en niebla, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos iban vestidos a la antigua usanza marinero uniformes, sus rostros pálidos, sus ojos huecos, sus expresiones llenas de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Uno de ellos, su mirada de bloqueo sobre la mía, sus ojos huecos llenos de una desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. Él levantó una mano, haciendo un gesto hacia mí, sus movimientos lento, deliberado, llena de un anhelo que hizo que mi corazón se libra. Nos ayudan a, susurro su voz apenas audible, llevado por el viento, un sonido que se sentía triste y acusando. Tropecé de nuevo, mi mente racing, mi respiración poco profunda, cada instinto me grita para salir, escapar para alejarse de la nave como sea posible. Pero yo no podía apartar la mirada, atrapado por el marinero de la mirada, por el peso de su tristeza, de su declaración de culpabilidad. El barco sigue a la deriva, las cifras en su cubierta que se pierden en la niebla, sus ojos huecos ver, su presencia persistente, llenando el aire con una tristeza que se había colado en mi alma. Como Edmund Drake desapareció en la niebla, el lago creció en silencio una vez más, el único sonido que el leve chapoteo del agua contra mi barco, el aire pesado, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Me senté allí durante horas, incapaz de moverse, la memoria de la nave, de su fantasmal de la tripulación, grabada en mi mente, una de las sombras que me persiguen para siempre. A la mañana siguiente, volví a la orilla, mi mente se llena de preguntas, con miedo, con una sensación de temor que se quedó como la niebla sobre el lago. Traté de decirle que los lugareños lo que había visto, pero le restó importancia, sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de inquietud. El Edmund Drake es maldito, un viejo pescador dijo, su voz temblando. Es la búsqueda de un capitán, que alguien tome su cabeza, para guiar de nuevo a las profundidades donde pertenece. Yo no quería creer en él, pero la memoria del marinero ojos hundidos,
su súplica desesperada. Se demoró, llenando el aire con una tristeza que nunca se desvanecen. Un recordatorio de la oscuridad en la que se escondía debajo de la superficie del lago, una sombra que nunca me dejes ir. Ahora, cada vez que aventurarse en el lago superior, siento su presencia, su sombra al acecho debajo de la superficie, esperando, mirando, un fantasmal recuerdo de las vidas que se pierden a sus profundidades, de las almas enlazadas a sus aguas, siempre en la búsqueda de la paz. Y en la niebla por la noche, cuando el lago está en calma y el aire es espeso silencio, yo lo veo el débil resplandor de las linternas en el horizonte, la imponente silueta de la Edmund Drake, su fantasmal de la tripulación de pie en la cubierta, su hueco ojos fijos en mí, su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que perdura en las profundidades del lago superior. Porque una vez que has visto el barco fantasma, que realmente nunca te deja, se convierte en una parte de ti, una sombra que sigue, una memoria que se persigue, un recordatorio de que algunas almas están destinadas para el agua, siempre buscando, siempre a la espera, perdido para siempre. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado, Mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la mía, la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mía estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mía, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados,
El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido. Mi mente me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mía se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mía no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sus ojos reúnen de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que lleva en el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia que uno. Perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior.
no pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor. Los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Caras surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces, vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «El piano elige a su jugador y nunca se deja ir». La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcia y retorcia, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire. Las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas
y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño, estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio, las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí. Yo no estaba sola. Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. «Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto», dijo, sus cejas fruncidas. «Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad». El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación, decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse, a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces habló. «Let me in». La voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me llenó de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento. Los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida. La configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle. Pero las pesadillas que le iba peor, la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación.
Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños, más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El Dr. Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se queden en tu cabeza, que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Hill, Kentucky. Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio. Ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj. La primera vez que escuché sobre el cementerio como un nino, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo, la niebla ya subido, se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva. Sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como esbarrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes sin ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos,
sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación, sus expresiones de torsión con el miedo. «La barrera», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Es romper». El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. «Irse», dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina, «antes de que sea demasiado tarde». No tenía la necesidad de ser contada dos veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente, el abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo una sombra en el borde de la ciudad. Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa a los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas, son heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia. Sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas, y el jeroglífico inscrito sarcófagos de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anéjotropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso, con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro.
Pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, llenando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa. Y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás,
Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. La barrera se está rompiendo, Sam susurró, su voz llena de terror. Están cruzando. La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. ¿Por qué estás aquí? Lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo. Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. Por favor, me suplicó, dejarlo ir. La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. No podemos descansar, dijo ella, su voz llena de desesperación. No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera, y no será olvidado.